En la música, si la estudias bien, aprendes realmente lo que es el mundo, lo que es la vida y lo que es el ser humano. Aprendes el hecho de que cada cosa influye en la otra, de manera que nada es completamente independiente. Una frase del pianista y director Daniel Barenboim que nos lleva a una gran reflexión. Hola, muy buenas tardes, soy Elizabeth Aguilar y le doy la cordial bienvenida a uno de sus programas favoritos, Trazos y Letras, Somos Cultura. Una producción de TV UJAT en coordinación con la Secretaría Académica y la Dirección de Difusión Cultural de esta institución. Recuerden que pueden mandar sus mensajes a los números que aparecen en pantalla. Su participación nos fortalece. Aportes culturales al UJAT desde la educación y la música es nuestro tema de hoy. En el primer bloque nos acompaña la doctora María Esther García Lora, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en el segundo bloque estará con nosotros el maestro Ramón Mier García, músico. En el estudio se encuentra el maestro Hugo Angulo Fuentes, productor y conductor de este programa, acompañado de Saori López de la Cruz, estudiante de la licenciatura en Comunicación. Maestro Hugo, continuamos con usted. Buenas tardes a todos ustedes, querido teleauditorio de Trazos y Letras Somos Cultura. Usted sigue esta señal a través del canal 35.1 de señal abierta, igualmente a través de www.ujat.tv y en el 107.3 de FM, Radio UJAT, Voz Universitaria. Cada vez que a nuestra casa de estudios llega algún personaje de la talla de nuestros invitados de hoy, no dejamos pasar la oportunidad y pues buscamos en la medida de lo posible adecuarnos a sus tiempos para invitarlos a la programación de TV UJAT. En este caso, hoy resultamos beneficiados en Trazos y Letras con la bella presencia de la doctora María Esther Aguirre Lora. Bienvenida, esta es su casa, doctora. Muchísimas gracias, al contrario, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, también presentar a mi compañera en la conducción, Saori López de la Cruz, estudiante de la licenciatura en Comunicación. Adelante, Saori. El gusto es mío, maestro. Feliz de estar aquí en otro programa de Trazos y Letras. Doctora Aguirre Lora, se sabe que usted y la UJAT en sus respectivas historias se han encontrado en este reencuentro de los años de comunión. ¿Cómo la describe y califica? Bueno, para mí la UJAT es una institución muy querida. Empecé a participar antes del año 2000, yo creo que por allá por los años 98, 99, que invitaron a dar un seminario sobre clásicos en educación, y ese fue el inicio de una serie de participaciones muy intensas, muy intensas. Terminamos haciendo un proyecto de doctorado en educación y cultura, armamos una maestría en docencia, graduamos gente, bueno, muy intensa la participación, y también de los compañeros, de los amigos, ellos han venido para acá, para la UNAM. Entonces me da muchísimo gusto estar aquí. Eso es. Sabemos que académicos importantes en esta casa de estudios le aprecian mucho, se le quiere mucho a usted y a su esposo, doctor Aguirre, y en ese sentido, pues bueno, siempre usted ha reflejado una lealtad, un compañerismo académico muy lindo. Y en esta misma línea del compañerismo quisiera que nos describiera esa relación académica de compañeros, de pares, con Antonio Santoni Rigou, autor de esta obra que recientemente presentó aquí en Tabasco. Claro. Bueno, Santoni fue mi tutor. Yo estuve en Florencia 2 años, uno de sabático, con una estancia postdoctoral, y no tenía el doctorado, pero equivalió a una estancia postdoctoral, y luego un segundo año ya sin pago de la UNAM, pero sin perder el empleo. Entonces ahí me dediqué a miles de cosas que el mismo Santoni me empujaba. Di clases de español, luego no me faltaba el dinero, porque tenía la beca por aventurera. Y luego me fui a Grecia, a un pequeño poblado, Prosimna, cerca de Micenas, a trabajar en la cosecha de naranjas con las campesinas griegas. Bueno, fueron experiencias maravillosas. Y Santoni, yo lo conocí acá, le pedí una carta para hacer la estancia allá y me la dio.
Me dijo que le caía como anillo al dedo, que muy bien. Y yo llegué, él daba historia social de la educación. Yo aborrecía la historia, se me hacía una cosa tan aburrida, tan, digo, lineal, llena de datos. Pero pues él me dio la carta. Y resulta que llegando allá, pues descubrí lo que era la historia social de educación. Santoni estaba en la línea de los grandes historiadores europeos referido a lo educativo. Y a partir de ahí empezó una relación muy intensa, llena de complicidades, desde aprender a tomar el vino tinto, remojar el pan en el vino tinto, hasta la fecha lo hago, pero digo que fue Santoni, no yo. Y bueno, una serie de situaciones, empezamos a traducir la obra de Santoni, Nostalgia del maestro artesano. Bueno, esa no, esa fue de las últimas. Las primeras fueron Historia social de la educación, luego Milenio de sociedad educadora, y finalmente este es uno de los últimos libros que yo no lo traduje, coordiné. Lo tradujo una compañera del posgrado que ella se formó en letras italianas y traducción y todo. Y es un libro maravilloso donde habla de la cuestión artesanal referida al campo de la salud y de los cuidados en relación con las enfermedades. Y creo que lo muy bonito para la gente de educación es que él plantea modelos educativos. Y dice, bueno, por ejemplo, la mujer. Ahí la mujer estaría rodeada, la parturienta, la novia, la parturienta, en fin, de otras mujeres. Mujeres más grandes, o si no también las parteras que la van entrenando en sus tareas, en la familia. Bueno, en México fueron hasta perseguidas por la iglesia porque favorecían los abortos y todo eso. Y el boticario, otro modelo educativo, otra figura educativa. Entonces va a hablar de una serie de personas que están educando fuera de la escuela, que están transmitiendo sus saberes y desde ahí trabajan con las comunidades de todo tipo. Es un libro muy, muy hermoso. Quizá un paréntesis. Sí. Si hablo mucho me callen ya. Se llama Vestimenta larga, vestimenta corta. Y es que Santoni se toma de un escrito de Galeno del siglo XVI, donde se critica a estos doctores vestidos de toga, birrete, elegantísimos, que son los de las artes liberales, frente a los de las artes mecánicas, que son las artes viles, las artes que se realizan con las manos, que no se ven al mismo nivel, y ellos se visten con una bata corta, con un delantal, y él ahí plantea esta disociación entre los saberes liberales y los saberes mecánicos para abundar en lo que son los saberes mecánicos. Y yo creo que son modelos... Oye, estoy hablando mucho, ¿verdad? No, adelante. Bueno, son modelos educativos que persisten en nuestros días y son disociaciones que persisten entre los doctores de la universidad y los artesanos. Pero cuando uno se asoma a ver lo que hacen los artesanos en serio, hay mucho que aprender de ellos. Muchísimo, muchísimo. ¿Esta obra, doctora, está enriquecida de simbolismo? Yo creo que más bien desde la perspectiva cultural, antropológica de los rituales, de este tipo de prácticas que se transmiten y donde hay una serie de rituales, ¿no? Aquellos barberos, cirujanos, nodrizas y parteras, ¿en qué deben influir actualmente entre quienes hoy desempeñan funciones similares? Yo creo que allá hay una larga historia, un largo camino por recorrer, porque el Seguro Social en los años 70, si ustedes, bueno, los que se acuerdan, porque pues otros estaban naciendo apenas, sí. ¿No? A mí sí o me no toca. habían nacido. Y se trajeron a las parteras de los pequeños poblados, porque era imposible combatirlas, era imposible por el saber que tenían y la incidencia en la comunidad, y el IMSS las retoma para entrenarlas, darles más herramientas. O sea, hay una beta ahí que trabajar. Los barberos cirujanos, yo creo que también es muy interesante porque ellos eran barberos y desde ahí de cortar las barbas se animaban a abrir el cuerpo. Y entonces resulta que el médico que estaba por las artes liberales
ese era puro rollo. Solo hablaba de los libros de medicina y tenía su cátedra en el sentido del asiento alto, y desde ahí él decía, ¿no?, lo que tenía que ser la medicina y todo. Y el que se animaba a tocar el cuerpo, pues era el barbero. Y yo creo que ahí hay una larga tradición que tiene que ver con formas de ejercer la medicina. Desde los médicos que lo tocan a uno y ya saben por qué, si le pulsan aquí le duele, ¿no? Y los que no se animan a tocar el cuerpo, aunque todos finalmente tuvieron que ver pues con los cuerpos de los muertos y el estudio y todo esto, ¿no? A escaso un minuto aproximadamente de terminar el segmento, continuamos con esta conversación. La vestimenta de hoy en algunos oficios y profesiones sigue representando un tema que conecta con el ejercicio del poder. Yo creo que sí porque… Interesante eso. Sí, yo hasta lo ampliaría, fíjate, porque estamos pensando en los médicos vestidos de blanco. Bueno, ahora se visten de azulito o hasta de verdecito, pero los médicos vestidos de blanco, y ahí estamos hablando de un cierto tipo de uniforme. O sea, uno dice los niñitos se uniforman, pero más allá de los niñitos de la escuela que se uniformen o no, en distintos campos y distintos oficios la gente se uniforma. Y tú no vas a comparar la bata blanca, los zapatos blancos del médico con el cuidador de una fábrica. Bueno, no vas a comparar entre comillas, ¿no? O sea, va teniendo socialmente diferentes representaciones y peso, por más que ambas ocupaciones sean muy valoradas. Es un honor que la doctora María Esther Aguirre Lora esté con nosotros nuevamente en la universidad después de algunos años de ausencia. Ha pasado por Tabasco, pero no había entrado a la universidad. Y bueno, invitamos a toda la comunidad universitaria tabasqueña y de la región a que lea esta obra, Vestimenta larga y vestimenta corta, barberos, cirujanos, nodrizas y parteras como educadores. Vámonos a un corte y regresamos. Seguimos en Trazos y Letras. Hugo Angulo con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. La cultura en esta casa de estudios realmente tiene una historia sólida, importante, y en este segundo segmento el maestro Ramón Mier García justamente forma parte de esa historia, de ese aporte a la cultura de esta casa de estudios en Tabasco. Gracias, maestro Mier, por su amable visita. Pues estamos Bienvenido. con un gran gusto aquí con ustedes. Creo que Tabasco ya tiene en nuestra alma un lugar muy especial. Me refiero a mi familia y en mí mismo, ¿no? Muy agradecidos. Entonces, venimos con gran gusto y encontramos siempre muy buenos amigos y este círculo se va ampliando, como veo actualmente, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con la conversación. Gracias, maestro, nuevamente por su presencia. Maestro Ramón Mier García, usted formó parte del homenaje en noviembre de 2001 en la UJAT al poeta José Gorostiza por sus 100 años de su nacimiento. ¿Y qué le parece que este segmento en Trazos y Letras podamos rememorar algo de aquel recital? Pues en realidad yo un poco sobre la marcha no podría decir exactamente cómo fue que me conecté con la poesía de Gorostiza y me fascinó. Tanto me fascinó que me propuse hacer una serie de canciones con poemas y existe el libro, pues aquí está. Y verdaderamente admiré su talento, ¿no? Su talento literario, y seguramente fue una gran persona que no conocí más de cerca, ¿no? Sino por toda la información que pude recabar. Pero pues ahí tengo el ejemplo de que me cautivó la obra de… ¿Cómo se considera usted, maestro, un poeta de la música
o un músico de la poesía? Porque vemos que usted es más allá que músico. Mire usted, yo creo que son términos demasiado elevados como para sentirme parte de ese gran mundo. El mundo de la música y de la literatura es tan amplio, tan rico y con figuras tan poderosas que realmente no me podría sentir dentro de ese círculo tan amplio y tan poderoso, ¿no? Y yo creo que hay que ocupar el lugar que uno puede ocupar, ¿no? Y ese, ahorita en este momento, lo agradezco mucho por la conversación y la posibilidad que me dan para conectarme con este público maravilloso, ¿no? Muchas gracias, maestro. ¿Cómo encaró el desafío de publicar este libro? Bueno, mira, es muy difícil reproducir la historia en sí misma, ¿no? Yo creo que es todo un proceso que se va dando. Lo que en mi interior lo que guardo es el inicio de ese proyecto y que me apasionó, y bueno, pues ahí está ese material, ¿no? Y hay grabaciones, así que seguramente les vamos a dejar el disco para que lo conserven aquí, lo tengan ustedes. Aparte de la obra de Gorostiza, ¿usted ha tenido el privilegio de intuir, percibir y cuidar la música en el canto de otros poetas o artistas? Estas tres palabras, sí. Intuir, percibir y cuidar, son parte de lo que usted escribió en este libro. Bueno, yo creo que el libro en sí mismo ya tiene su lugarcito, ¿no? Digamos, desde luego surgió de mi mano, pero fue inspirado por el ambiente de ustedes, de aquí, ¿no? Y su gran poeta. ¿Algún otro poeta que haya musicalizado? No, sí, he hecho algunas canciones, pero creo que lo que verdaderamente puedo presentar como algo concluido es este trabajo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué otro tipo de imágenes, de ambientes y sensaciones ha preferido musicalizar en su vida? Mira, en realidad mi actividad ha sido instrumentalista, es decir, soy pianista digamos, de profesión, entre comillas, ¿no? Y pues me fui por los grandes autores, desde Beethoven, Bach y Schumann, etcétera, toda esta playa de autores, ¿no? En realidad, considero muy modesta la cantidad, porque el mundo es infinito, es un campo infinito, ¿no? Cualquiera de esos autores implica dedicarle la vida entera. Sí. En alusión a la trayectoria de su señora esposa, la doctora María Esther Aguirre Lora, en este ámbito de la educación, la pregunta es, ¿cómo fue su formación en la música? ¿Cómo empezó? ¿La mía? Así es, la de usted. No, pues es muy curioso. Familiarmente había un elemento que fue mi padre. Mi padre fue una persona que tuvo una niñez muy dura, muy difícil, conflictuada. Su padre era de origen español, su madre creo que era de Veracruz, pero hubo un conflicto fuerte y de repente él quedó en manos de una madrastra y ella lo golpeaba y lo lastimaba, en fin. Entonces, muy joven, creo que no más de 15, 16 años, se fue de su casa. Fue el año 14, le tocó el ataque de los norteamericanos en Veracruz. Fue una de las experiencias duras, como jovencito de 15 años, vivir esa barbaridad, ¿no? Y de ahí, pues, se embarcó y fue ayudante de cocina, cocinaba muy bien, por cierto, cuando ya tenía su familia. Y fueron muchos años de pena y de dificultad. Pero ya traía una formación musical. No, él no tuvo escuela. Ah, ok. Él no tuvo escuela. Él tenía una gran intuición. Ah, ok. Es decir, tocaba la guitarra, pero porque vio cómo se tocaba y se compró una guitarra y empezó a tocar.
fue muy curioso, es un talento natural, digamos, y amaba la música profundamente. De esa manera modeló la formación artística, musical en usted. Pues digamos que le dio el empujoncito, ¿no? Ajá. Porque ya mi formación tuvo otro carácter. Platíquenos Sí. de ese. Bueno, vivíamos en la colonia Vista Alegre y junto a nuestra casa había una familia veracruzana muy abundante, todas eran damas, pero una tocaba el piano. Y entonces todas las tardes escuchaba yo el piano por ahí, ¿no? Y me daban muchas ganas, pero no había forma, ¿no? Hasta que pues alguna vez hubo conecte y empecé a estudiar con esa maestra en forma privada, digamos, ¿no? Y de ahí se fue desarrollando. Después ya tuve maestros muy valiosos como José F. Velázquez, que fue un maestro muy reconocido. Y después en el Instituto de la Juventud Mexicana se abrió un concurso para diversas cosas, teatro, etcétera, pero se abrió un concurso para el instrumento piano. Entonces alguien me dijo, pues, ¿por qué no vas? No, pues, bueno, pues me inscribí y llega la fecha y participo en el concurso. Pues muy bien, no pasa nada, ¿no? Pero al siguiente día me habló mi propio maestro, me dice, oye Ramón, te sacaste el premio. El primer lugar. El primer lugar. Fue algo totalmente insólito, inesperado, ¿no? Pero sí me dieron un pequeño premio, en fin. Pero lo importante es que se hizo un vínculo hacia la posibilidad de salir de México. Eso es. Entonces, cuando se dio la oportunidad ya formalmente, pues me pude ir a Alemania. Okay. Y estuve ahí como 4 años más o menos. Y fue interesante porque yo no hablaba una sola palabra de alemán, pero no lo había estudiado. Algo de inglés, pero alemán, nada. Entonces, caminando por las calles en Múnich, en München, vi ahí un disco que decía El Fausto de Goethe en alemán. Y pues me compro el Fausto de Goethe. Entonces con ese libro, con ese disco, empecé a aprender el alemán. Eso es. Y era muy curioso porque tenía yo 2 familias amigas que me ayudaban, me apoyaban. Y en la mañana yo decía unas cositas, pero en la tarde ya decía nuevas cosas, ¿no? Entonces nunca entendían de dónde sacaba yo todo eso. Nos quedan menos de 2 minutos. Sí. Usted, maestro, al igual que su compañera, la doctora María Esther, ha dado calidad a Tabasco. Calidad. Calidad. ¿Qué representa para usted este estado? Pues yo creo que hablar del Estado sería una cosa muy pretenciosa. Yo hablaría de los amigos inmediatos que amamos, que queremos muchísimo, como los que hemos convivido y que nos han abierto los caminitos aquí inmediatos, ¿no? Es decir, el factor aquí con ustedes es afectivo, fundamentalmente afectivo. Hay intereses intelectuales, evidentemente, pero el afecto es lo que nos domina, Claro. el cariño por el lugar, ¿no? Y por los amigos. Pues una muy bella manera de describir un espacio. El espacio lo construye Sí, la gente, ¿no? Claro, claro. Y nuestros amigos, bueno, pues son parte de nosotros. Nos sentimos como hermanos, ni más ni menos. Muy bien. Muchísimas gracias, contrario, a maestro Mier. Saori, gracias. Antes de irnos, también decirles que el mensaje de la doctora María Esther Aguirre Lora es de que usted, si está interesado en la obra que se presentó, realmente usted puede escribir a los teléfonos que aparecen
a los correos electrónicos que aparecen en pantalla y nosotros les haremos llegar la dirección para que puedan contactar y puedan adquirir este libro. Nos vamos, esto ha sido Trazos y Letras, somos Cultura, Hugo Angulo con ustedes acompañado de Saori. Gracias doctora María Esther, gracias maestro Mier, hasta la próxima, vámonos.